Las geopatías, una causa poco conocida de la enfermedad o una causa oculta de la enfermedad. Vamos a ver en este video qué son las geopatías, cómo protegernos cuando encontramos la influencia de estas alteraciones, qué hacer para corregir. A través de la kinesiología holística o kinesiología aplicada, nosotros podemos darnos cuenta si estamos bajo la influencia de estas geopatías. Y las geopatías pueden estar directamente relacionadas con esas enfermedades raras, con esas enfermedades extrañas, sin causa aparente, en donde te hacen exámenes, te hacen chequeos, pero siguen persistiendo dolores físicos y a pesar de que te hagan todo tipo de exámenes, pues no te encuentran nada. Y esta puede ser una de las razones por las cuales seguimos estando enfermos. Y es algo que no se le presta la adecuada atención. Y vamos a entender entonces qué hacer. En la kinesiología holística o la kinesiología aplicada, pues podemos, a través de testeos musculares, como las pruebas de fuerza resistencia o de testeo del músculo fuerte indicador, o a través de los segmentos que se alargan, como lo sería la kinesiología holística. Y podemos testear si nosotros estamos bajo la influencia de una geopatía o no. Y además vamos a entender qué hacer, cómo corregirlo, cómo mejorarlo y cómo protegerlo. Vamos a entender primeramente entonces qué es una geopatía. La geopatía se refiere a las alteraciones del campo electromagnético natural de la Tierra que pueden impactar negativamente en el organismo humano. Estas alteraciones se generan, entre otras, por lo que son las líneas Hartmann, ya vamos a entender que son líneas Hartmann, por líneas Curry, corrientes de agua subterránea, fallos geológicos o grietas del subsuelo, o por minerales con carga electromagnética alterada. Y estos serían entonces las geopatías. Y a través de la kinesiología aplicada o kinesiología holística, pues uno realiza un testeo muscular y vamos a saber con precisión si estamos bajo la influencia de este tipo de alteraciones. También es posible a través de la radiestesia, con el uso de las varitas o con el uso de péndulo, detectar y saber si estamos bajo la influencia de estas alteraciones y pues de una vez hacer la relación si la enfermedad, esos cansancios extraños, si los dolores, migrañas o cualquier alteración que estemos teniendo están relacionadas directamente con las geopatías. Y podemos entonces, ya sea a través de un testeo muscular de fuerza resistencia o de alargamiento relajación, detectar si estamos bajo la influencia de una geopatía. O también realizando mudras. Entonces hay mudras. En otros videos voy a hablar un poco más sobre los mudras, eh, cómo funciona este tema de los mudras para hacer una valoración. También podemos hablar cómo anclar información a través de mudras y cómo realizando y aplicando mudras nosotros podemos beneficiar nuestra salud. Entonces, en torno a la kinesiología hay mudras, por ejemplo, este que podemos apreciar en este momento es el llamado mudra de la geopatía. Y aquí lo que estamos viendo es la conexión, la conexión que se hace con el el dedo grande, el dedo medio, el dedo pequeño, entonces dedo medio o dedo del corazón, el dedo grande o dedo pulgar y el meñique. Estos se juntan como haciendo un ramillete y quedan el dedo índice y el dedo anular extendidos.
Entonces se puede realizar este test, pues, con una mano se está testeando, con la otra se está realizando el mudra, y si al realizar el mudra, entonces se encuentra la conexión con el testeo y encontramos pues que ya sea según la respuesta positivo o que ceda el brazo de resistencia, entonces estaríamos frente a una geopatía. Y esto es un mudra que se realiza para hacer una clasificación general de las geopatías, porque existen lo que son las geopatías de tipo yin y geopatías de tipo yang, que las vamos a ver. Entonces, a través de este mudra podemos testear si estamos bajo la influencia o no de una geopatía. Y vamos a hablar entonces, ¿qué son las líneas de Hartmann? Las líneas de Hartmann forman una rejilla electromagnética natural que cubre toda la superficie del planeta. Se orientan en sentido norte, sur y este-oeste, creando una especie de cuadrícula. Los espacios entre estas líneas suelen medir aproximadamente 2 metros de ancho por el eje norte-sur y 2.5 metros por el eje este-oeste. En las intersecciones de las líneas, especialmente si coinciden con corrientes subterráneas de agua, puede generarse una alteración energética que afecta a la salud humana. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra habitación o nuestra cama y está cruzando por ella una línea de estas, esa podría ser la causa del insomnio, de los mareos, de los dolores, etcétera. Si ya me hicieron un análisis, un estudio, no me encuentran nada, muy probablemente entonces esto sea una de las causas ocultas que estén produciendo esa alteración. Entonces, esas líneas de Hartmann, que serían pues como una rejilla electromagnética, en otro video podríamos dedicarnos un poco más a hablar sobre, en detalle, sobre las líneas Hartmann, las líneas de Curry, etcétera. Aquí pues simplemente las estoy mencionando, pues podríamos entrar en más detalle. Pero para que tengamos la idea de que esto existe, de que hay una influencia de ello y que si estamos directamente ubicados sobre esas líneas y pasamos mucho tiempo sobre ellas, entonces podríamos tener alteración. Ahora, las líneas de Curry. Las líneas de Curry son otro tipo de red de energía que cruza en diagonal respecto a las líneas de Hartmann. Es decir, se orienta noreste-suroeste y noreste-sureste. Son menos densas que las líneas de Hartmann, pero igualmente relevantes. Sus intersecciones también pueden generar puntos de alteración energética y se dice que las líneas de Curry están más activas durante la noche, lo cual puede influir negativamente en el descanso cuando una cama o espacio de reposo se encuentra sobre una intersección de estas. Bueno, entonces vamos ya teniendo la idea de que estas manifestaciones energéticas pueden tener una influencia sobre nosotros. Que si nosotros estamos ahí ubicados y pasamos mucho tiempo, por ejemplo, nuestra habitación, nuestra área de descanso, etcétera, eso podría ser entonces la razón de por qué nos estamos enfermando y pues no se encuentra una razón aparente pues de que haya pues otra cosa. Generalmente pues cuando no nos encuentran aparentemente nada. Bien, entonces, ¿cómo pueden afectar las líneas de Hartmann y Curry a nuestra salud? Cuando una persona permanece durante muchas horas al día, como al dormir o trabajar, por ejemplo, su área de trabajo, también en su lugar de trabajo, esto habría que testearlo y saber si nuestra área de trabajo, etcétera, tiene influencia sobre esto, sobre estas líneas.
sobre una intersección de líneas Harman o Curry, especialmente si coincide con una vena de agua subterránea o fallas geológicas, se genera un fenómeno llamado estrés geopático. Este tipo de estrés geopático puede provocar insomnio o sueño no reparador, puede ser una de las causas entonces del insomnio y no entender por qué no podemos dormir bien, dolores de cabeza frecuentes o falta de concentración, problemas cardíacos o alteraciones del ritmo circadiano, sistema inmunológico debilitado. Entonces nos enfermaríamos con frecuencia sin una razón clara. Inestabilidad emocional, ansiedad, depresión sutil o irritabilidad, niños hiperactivos que mojan la cama o tienen terrores nocturnos. Entonces, con el tiempo, si esto no se corrige, puede llegar a favorecer la aparición de enfermedades crónicas, debilitar el cuerpo vital de la persona. Entonces, mire que esto es de gran importancia. Y si la persona está tomando suplementos, si la persona ya fue a revisión, etcétera, y no le encuentran ninguna alteración, entonces muy probablemente sean estas alteraciones de geopatía las responsables de esas alteraciones en la salud. Bien, entonces, ¿cómo armonizar el entorno si uno ya con la kinesiología detectó, hizo la relación, se dio cuenta de que había influencia de las geopatías? ¿Qué voy a hacer entonces? Entonces, existen diversas formas de armonizar o corregir un espacio alterado por las líneas geopáticas. Entonces, aquí te vamos a dejar algunas de ellas. Realizar cambios físicos. Es importante, muy importante, eh, mover la cama o el escritorio. Eh, Hay una orientación que debe tener la cama, luego se las puedo explicar en otro video, y de hecho también el área de trabajo, su escritorio, debe tener una orientación específica para que eh, todo funcione bien, su cuerpo funcione bien. Porque aquí estamos hablando es de alteraciones electromagnéticas y pues nosotros somos seres eléctricos y de hecho pues también generamos ese magnetismo. Bueno, entonces mover la cama, el escritorio, unos pocos metros fuera de la zona de cruce es suficiente. No dormir con la cabeza hacia una intersección geopática. Por eso hay que buscar si hay estas intersecciones, si hay estas líneas, si estamos siendo influenciados por esto. Y entonces los test musculares nos van a ayudar a detectar mejor el lugar o las varas de radiestesia o el péndulo también. Elementos armonizadores del espacio, como cuáles, esferas o placas de orgonita o pirámides de orgonita, ayudan a transmutar las energías densas del ambiente. Las pirámides energéticas o cristales de cuarzo, colocados estratégicamente en las esquinas del cuarto o cerca del punto de alteración. Campanas tibetanas, cuencos o sonidos binaurales ayudan a limpiar la frecuencia vibratoria del entorno y pues ayudan a armonizar. Y aquí pues es claro, es alejarse de estas líneas y hacer las correcciones necesarias como cambio de la posición de la cama, etcétera, del escritorio. Y plantas purificadoras como la sansevieria, el bambú de la suerte o el aloe vera. Bien, las orgonitas, pirámides de orgonita, esferas de orgonita, etcétera. Yo por acá mantengo pues mi pirámide de orgonita y pueden ustedes colocarlas entonces en lugares estratégicos en su casa para armonizar. Pues no necesariamente si estamos influenciados bajo estas líneas de Harman o líneas de Curry, también los electrodomésticos están generando cierta alteración. Todos nuestros equipos de cómputo, sistemas, eh, telefonía celular, etcétera, pues están generando campos electromagnéticos que nos pueden alterar y estos elementos pues nos pueden ayudar a proteger. Entonces, vale la pena conseguirlos y tenerlos en casa. Bien.
¿Qué hacer si el testeo indica la geopatía? Bueno, entonces se pueden aplicar varias acciones correctivas. Como ya se los he dicho, cambiar la ubicación de la cama o lugar de trabajo, si es del caso, ya sea que tenga una influencia pues de corrientes subterráneas y bueno, ahí se los dejo a ustedes para que lo tengan en cuenta. Usar dispositivos armonizadores del entorno, bueno, ya saben, las placas de orgonita, las eh, varillas de cobre, pirámides armonizadoras, y el cobre pues es un elemento que nos va a ayudar muchísimo. Aplicar radiestesia, por supuesto. La radiestesia la podemos utilizar tanto para detectar como para armonizar el entorno y pues para encontrar el punto exacto en donde se está dando la alteración. Y técnicas de limpieza energética del espacio, si bien pues yo puedo estar bajo la influencia de líneas Karma, líneas Curry, corrientes subterráneas, eh, pues lo que haríamos con estas técnicas de limpieza energética sería armonizarnos. Y si estamos bajo estas influencias, entonces estas técnicas habría que estarlas realizando con frecuencia, como lo es la sonoterapia, el Reiki. Y bueno, ya el Feng Shui pues nos ayuda en la distribución adecuada, etcétera. Y en algunos casos corregir con campos magnéticos o esencias vibracionales, que también pues son muy adecuadas. Y pues, por supuesto, eh, adecuar el entorno, la iluminación, etcétera. Y ahí pues un especialista en Feng Shui nos puede ayudar muchísimo. Bueno, ahora también tenemos entonces, como les había dicho al principio del video, lo que son las geopatías Yin y geopatías Yang. Entonces, lo primero que uno realiza es detectar si hay una geopatía y aquí tenemos pues ese mudra, nuevamente el mudra de las geopatías, que pues uno realiza el testeo con la persona, si uno está evaluando a la persona, uno evalúa, realiza un testeo muscular y con la otra mano, pues uno, con una mano está realizando la fuerza, testeando la persona y con la otra, pues uno está realizando el mudra para detectar si hay geopatía. Uno mismo lo puede realizar también, por supuesto, y basta básicamente, ya lo expliqué en un video cómo hacer los autotesteos, y basta con que yo primeramente realice el símbolo de esa geopatía y yo me voy a autotestear. Y si noto debilidad en mi autotesteo, que puede ser el de los aritos, que puede ser el del índice o los testeos, autotesteos uno mismo testeando con el brazo. Si encuentro debilidad, entonces estaría bajo la influencia de esa geopatía y ya pues te he estado dando las cosas que se pueden realizar para hacer los cambios que sea necesario realizar, porque esto no se puede pasar por alto, son cosas importantísimas y si usted está ya presentando esas alteraciones y no le encuentran por dónde, ya que sufre de migrañas, de cansancio, de fatiga, etcétera, que está tomando vitamina B12, que está tomando magnesio, que está tomando potasio, es decir, que se está hidratando de manera adecuada, y usted sigue teniendo estas alteraciones, entonces mire que esto puede estar relacionado directamente con las alteraciones pues, de salud que usted esté teniendo. Y ya aquí sería para testear si yo estoy bajo la influencia de lo que sería geopatía Yin. Y tiene una clasificación. Entonces, geopatía Yin, tenemos este mudra para testear si es geopatía Yin y podemos observar el dedo meñique en extensión y estamos cubriendo el dedo del medio, el dedo del corazón con el pulgar y encima y hacia los lados está el dedo anular y el dedo índice. Están cubriendo, ¿correcto? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, me queda el dedo índice, el dedo pequeño, perdón, extendido como una antenita
y lo que yo voy a hacer es cubrir bajo el dedo del medio y lo voy a cubrir. Dedo del medio, lo cubro con el pulgar y a los lados los otros dos dedos. Queda de esta manera, queda como una antenita y aquí entonces queda de esta manera. Y aquí entonces nos vamos a autotestear. Primero hago el mudra y luego realizo el autotesteo y vamos a saber si tenemos influencia de geopatías. O utilizamos pues directamente el péndulo generando la pregunta de si estamos bajo la influencia de una geopatía y de qué tipo, si son líneas Harman, líneas Curry, si son corrientes subterráneas, si estamos sobre fallas geológicas, etcétera. Y vamos entonces a detectar. Bueno, y aquí para lo que es geopatía Yin, vamos a ver lo que compone la geopatía Yin y qué hacer para corregir. Entonces, el mudra de geopatía Yin en kinesiología aplicada indica una afección geopática de tipo Yin, es decir, una influencia del entorno con tendencia debilitante, pasiva, de absorción de energía o relacionada con un estado de exceso de humedad, frío o estancamiento. Y eso sería una geopatía yin. Entonces es debilitante, hay exceso de humedad, frío, estancamiento, y es una energía pasiva, es debilitante. Eso pues son las características del yin. Eh, Mientras el mudra general de geopatía detecta una alteración en el entorno físico, el mudra específico de geopatía yin nos habla de un tipo particular de influencia geopatógena asociada a las características energéticas del principio yin, que son exceso de energía descendente o contractiva, estancamiento o retención de líquidos, ambientes fríos, húmedos, subterráneos, influencias de corrientes de agua bajo la cama o lugar de descanso, presencia de moho, metales pesados o contaminación electromagnética blanda, pues que básicamente son todas eh, las corrientes electromagnéticas que generan, ondas electromagnéticas que generan las antenas de telecomunicaciones, por ejemplo, etcétera, las antenas 5G, etcétera, todo esto, las aguas subterráneas, podemos estar ahora mismo parados sobre aguas subterráneas y no saberlo, ríos subterráneos, etcétera, y con estos métodos entonces nos vamos a dar cuenta. Y bueno, pues si la influencia es demasiado grande, definitivamente tendríamos que cambiarnos y mudarnos a otro lugar. Y aquí pues vamos nosotros a estar teniendo todo ese tipo de manifestaciones relacionadas con la humedad, rinitis alérgicas, cansancio, insomnio, etcétera, dolores de cabeza, migrañas o cualquier otra alteración. Y pues bueno, muy importante entonces chequear también lo que sería si nuestra cabecera de la cama sobre todo está al lado de tuberías de agua, al lado de un baño y justo por ahí está pasando una tubería, ahí hay que hacer correcciones y hay que hacerlo, o sea, es de urgencia, puesto que eso está generando una humedad maligna que nos está generando alteraciones y problemas de artritis, por ejemplo, dolores articulares, etcétera, o cualquier tipo de enfermedad puede estar relacionada con esto y es porque nosotros estamos pasando mucho tiempo en estos lugares y pues estamos teniendo esas alteraciones. Entonces, cosas que puede causar en el paciente, ya se las he mencionado, cansancio crónico sin causa aparente, problemas circulatorios o linfáticos, dolores musculares difusos, la misma fibromialgia puede estar relacionada con las geopatías, tristezas, estados melancólicos o introspectivos excesivos, estar triste sin causa aparente puede ser esto, alteraciones geopáticas y en este caso pues de tipo yin, dificultad para recuperarse al dormir, o sea, duermes y te levantas con fatiga, con cansancio.
etcétera. Sensación de pesadez o humedad en el entorno. Se siente húmedo, su casa es fría, su casa se siente fría. Si se siente fría, pues entonces revise. Quizás sean tuberías, quizás haya humedad, quizás sean corrientes subterráneas, o quizás usted viva al lado de un bosque o haya una laguna, humedales, etcétera, cerca de usted. Y entonces ahí hay que hacer cosas, hay que hacer correctivos. ¿Cómo corregirlo? Bueno, vuelve lo mismo, cambiar de posición la cama o escritorio, alejándose de corrientes subterráneas, pues como tipo de elevación de la cama o lo más posible que se pueda hacer, o cambiar, como les digo, de casa si es necesario. Uso de elementos yang, armonizadores, entonces es todo lo contrario al yin, que es frío. Aquí utilizaríamos la luz solar, entonces sería necesario hacer ajustes para que llegue la luz, si son ambientes húmedos, casas oscuras, etcétera, traer calor, sonidos agudos, colores cálidos, utilizar colores cálidos, y por supuesto tenemos que hacer terapias que nos desbloqueen, como el tapping que uno se realiza sobre puntos neurovasculares, neurolinfáticos, el mismo Reiki, la gemoterapia con eh, piedras cálidas como el ámbar, por ejemplo, uso de plantas que absorban humedad y armonicen, como los helechos absorben humedad, la lengua de suegra también absorbe humedad, y las aplicaciones de Feng Shui o radiestesia para armonizar hacia dónde debo mover la cama, hacia dónde debo moverme, etcétera, cuáles son los cambios más adecuados, cuáles serían esos colores entonces cálidos, etcétera. Las lámparas de sal del Himalaya son muy buenas para absorber esa humedad. Entonces, si su casa es húmeda, si su casa es fría, si además tienes la influencia de las geopatías y tienes influencia, en este caso, de geopatías yin, las lámparas de sal del Himalaya son indicadas, armonizan, son cálidas. Entonces, puede tenerlas en su habitación, puede tenerlas en el lugar de descanso, etcétera. Son una eh, excelente solución para corregirlo. Y no solo una solución, sino que hay que aplicar todas las que hemos estado mencionando. Las piedras de ámbar, entonces colocarlas en lugares estratégicos o llevarla como un dije, llevarla, cargar las piedras de ámbar o colocarlas en lugares estratégicos en la casa para que nos ayuden a armonizar, por supuesto, las lenguas de suegra, los helechos, etcétera, que nos van a ayudar, en este caso aquí, estas plantas, a armonizar energéticamente y a absorber el exceso de humedad. Y por supuesto, los elementos de la radiestesia para armonizar. Bien, entonces debemos realizar todos estos cambios para poder estar bien. Y si usted no está teniendo ninguna de estas manifestaciones, entonces, de todas formas, si usted vive en un ambiente frío, húmedo, etcétera, realice estos cambios y usted, de hecho, va a sentirse mejor, con más energía, no necesariamente que esté presentando esas alteraciones. O no por el momento quizás empiecen a aparecer esas alergias o alguien en su casa, algún familiar, etcétera, están presentando esas manifestaciones. Entonces, realice estos cambios, hágase revisar, mire si usted tiene influencia de estas geopatías y pues haga todas las correcciones que sean necesarias. Porque la idea es estabilizarnos y estar lo mejor posible. Ya ahora entonces veamos lo que son las geopatías de tipo Yang. Entonces en kinesiología aplicada también se conoce el mudra de geopatía Yang. Aquí les voy a explicar un detalle, como, a ver, el mudra de geopatía Yang como un modo de dedos, es mudras o modos de dedos específico que permite detectar un desequilibrio geopático con predominio energético Yang. Yang, lo que indica una afectación por exceso de energía activa, expansiva o excitante proveniente del entorno. Aquí es todo lo contrario. ¿Qué caracteriza la geopatía Yang? Entonces, a diferencia de la geopatía Yin,
que tiende al estancamiento y la pasividad, la geopatía yang se asocia a una sobrecarga energética. Entonces, ambientes con radiaciones intensas, como torres de telecomunicaciones, ahí entra entonces dentro de lo que es yang, transformadores, si usted vive al frente de un transformador de energía o está situada su casa debajo de estas torres de telecomunicaciones, los Wi-Fi potentes o en su habitación tener un Wi-Fi sería, lo mejor sería en los momentos de descanso de la noche siempre desconectar el Wi-Fi. Zonas con exceso de calor, es demasiado seca su casa, su lugar, le da el poniente, por ejemplo, hace mucho calor, entonces ahí usted tiene influencia del yang. Sequedad o actividad electromagnética, presencia de campos eléctricos o cargas positivas altas, ambientes artificiales sobreiluminados o sin elementos naturales. No hay ninguna planta en su casa, por ejemplo, es momento para traer plantas, plantas de interior que armonicen el espacio. Eh, Demasiada iluminación, demasiada luz, demasiado calor. Hay que hacer un proceso de armonización porque aquí es todo lo contrario. Aquí es el exceso, es la sequedad y esto va a producir también pues alteraciones. ¿Bien? ¿Qué puede causar en el cuerpo entonces? Las geopatías de tipo yang, irritabilidad, insomnio, ansiedad, ambas yin yang van a producir irritabilidad, insomnio, ansiedad, dolores de cabeza frecuentes, hipertensión, taquicardias, estrés sin causa aparente, inquietud, estar inquieto, hipersensibilidad a ruidos o estímulos sonoros, agotamiento por sobrecarga energética, que nos sentimos cansados, que nos sentimos fatigados. Y pues si llegamos a casa o en ese lugar de trabajo que está bajo estas influencias, estas geopatías, pues hay que hacer los ajustes necesarios, las correcciones, o cambiarse de lugar de trabajo si no hay de otra, o cambiarse de casa si no hay de otra. Bueno, ¿cómo armonizar entonces? Aquí entonces, si tengo influencia de Yang, introduzco elementos yin compensadores, como agua, plantas, tejidos naturales, sonidos suaves, aromas relajantes, atenuar luces fuertes o radiaciones con protectores, cobre, orgonitas, materiales absorbentes. Ubicar zonas de descanso en lugares con, perdón, con menor impacto electromagnético. Uso de técnicas como sonoterapia, reiki, biomagnetismo, geobiología o cristales como la turmalina o la shungita y aplicación del Feng Shui de dispersión para reducir el exceso de yang ambiental. Entonces, los colores, por ejemplo, si son lugares muy cálidos, entonces utilizar otros colores que nos ayuden a atenuar. Turmalina negra, por ejemplo, cargarla, como dije, colocarla, distribuirla en la casa, etcétera, o su área de trabajo. Bien. Que entonces podemos resumirlo en este pequeño cuadro. Entonces, si tenemos alteraciones de tipo yin, el uso de cuarzos, camas elevadas, evitar dormir sobre aguas subterráneas, utilizar lámparas de sal, mejorar la ventilación para que no se generen estos ambientes húmedos, moho, etcétera. Todo esto hay que corregirlo inmediatamente. Buscar a través de estas técnicas de radiestesia o los testeos kinesiológicos para saber si estamos bajo esas influencias de tipo yin. Y el yang, entonces, básicamente sería el apantallado de campos electromagnéticos, desconexión de Wi-Fi por las noches, usar orgonitas también, las orgonitas, y plantar vegetación que nos ayude a generar pues más humedad. Bien, para el yin lo cálido y aquí para el yang lo más húmedo y así logramos esa armonización. Y por supuesto, debemos armonizar. Entonces, ya sea con las varitas de radiestesia o con el péndulo para localizar, detectar y por supuesto generar un ambiente armónico de calma, la meditación, técnicas de respiración,
consciente. eh, los mismos mudras nos ayudan a estabilizarnos. eh, Utilizar sonoterapia, cuencos tibetanos para armonizarnos energéticamente es adecuado. El cuenco tibetano, maravilloso. Frecuencias sanadoras, y a través de los testeos podemos darnos cuenta qué tipo de frecuencia, a qué nivel podríamos aplicarlo, dependiendo de si es geopatía, yin o yang, uno lo testearía. Y pues entonces aquí tendríamos lo que sería el cuenco tibetano, mm, que nos ayudaría básicamente a armonizarnos. Los aromas, las esencias, etcétera, van a ayudarnos a armonizarnos, estar en armonía con el ambiente, etcétera. Son técnicas que nos pueden ayudar. Y mire que esta información es muy valiosa, le puede servir muchísimo, y esta entonces puede ser una de las razones por las cuales se está enfermando usted o sus familiares, etcétera, conocidos. Comparte este video, deme un like, y esto es todo lo que les quería traer a ustedes en este momento. Si me dan un like, me ayudan a crecer. Muy bien. Y podemos seguir compartiéndoles a ustedes toda esta información valiosa. Se cuidan mucho y hasta el próximo video.